¿Cómo puede un lugar considerado seguro convertirse de repente en una trampa mortal? Durante años, Curacoa fue vista como un refugio, una zona logística tranquila en medio del caos. En todos los mapas militares, era un punto verde, sinónimo de seguridad y estabilidad, mientras la guerra rugía apenas a unos kilómetros de distancia. La vida cotidiana continuaba casi con normalidad. Tiendas abiertas, niños jugando en las plazas, columnas de abastecimiento entrando y saliendo sin grandes sobresaltos. Nadie, ni los civiles ni los soldados, creía realmente que este bastión pudiera caer de golpe. Los informes de inteligencia y logística, sin embargo, comenzaron a mostrar señales de alerta. Había movimientos inquietantes en los flancos, saturación en las rutas principales y recomendaciones urgentes para reforzar la defensa. Pero estos avisos fueron minimizados, ignorados o justificados por la confianza ciega en la supuesta invulnerabilidad de Curacoa. Esta fe en la rutina y el statu quo resultó ser una ilusión peligrosa. Ignorar las advertencias y confiar en la falsa seguridad transformó una fortaleza en una trampa. En cuestión de días, lo que era zona verde se tiñó de rojo, y los errores humanos se tradujeron en pérdidas irreparables, vidas, recursos y posiciones estratégicas. Pero ¿cómo pudo suceder algo tan devastador en un lugar que, hasta el último momento, parecía inexpugnable? La respuesta está en los detalles que todos prefirieron no ver. Porque en la guerra, como en la vida, la negación y la complacencia pueden costar demasiado caro. Para entender el verdadero origen del desastre, primero debemos analizar la geografía de Curacoa, su importancia logística y las primeras señales de peligro que el mando decidió pasar por alto. Curacoa no era solamente un punto en el mapa, era la arteria vital del sur del Donbass. Muchos la veían como un simple poblado de retaguardia, pero en realidad su posición la convertía en el corazón logístico de toda la defensa ucraniana en esa región. El destino de toda una franja del frente dependía de este enclave. Su geografía era un arma de doble filo. Curacoa se extendía entre un embalse al norte y la carretera nacional número 15 al sur. Esta carretera era la única vía fiable para el movimiento de tropas, suministros y evacuaciones. Parecía una ventaja, pero esa misma dependencia la transformaba en un cuello de botella perfecto. La ciudad funcionaba como un hub logístico imprescindible. Aquí se almacenaban miles de toneladas de municiones, combustible y víveres que alimentaban no solo a la guarnición local, sino a varias brigadas desplegadas en los alrededores. Pero esta centralidad también la hacía extraordinariamente vulnerable, porque cualquier interrupción o ataque exitoso en la carretera N15 suponía cortar el flujo vital del frente. Durante meses, la tranquilidad aparente reforzó la falsa percepción de seguridad. Los almacenes rebosaban, los comercios funcionaban y el tráfico civil colapsaba los accesos. Sin embargo, ese mismo tráfico civil empezó a ser un problema. Los informes de los oficiales pedían cerrar la ciudad para priorizar el paso militar, pero las autoridades temían el pánico entre la población y rehusaron hacerlo. Así, las columnas militares quedaban atrapadas tras largas filas de vehículos particulares, perdiendo tiempo precioso. Mientras tanto, las señales de alarma crecían en los flancos. Imágenes de satélite y reportes de inteligencia advertían que el enemigo acumulaba reservas y preparaba movimientos desde las zonas boscosas al norte y el este. A pesar de los avisos, la decisión de blindar la ciudad nunca llegó. El miedo político a la reacción pública pesó más que el criterio militar. La lección es brutal. Subestimar la geografía y la logística puede transformar lo que parecía una fortaleza en una trampa mortal. Curacoa, en vez de ser el bastión indestructible, estaba cada vez más aislada y rodeada, convirtiéndose en una ratonera perfecta para un asalto bien planificado. Estos problemas estructurales estaban a la vista de todos, pero nada preparó a la defensa ucraniana para lo que sucedería cuando el enemigo decidió cambiar de táctica. Hasta ahora todo era predecible, pero el verdadero desastre comenzó cuando el enemigo rompió el guión y las viejas reglas dejaron de servir.
La trampa se cerró antes de que la mayoría se diera cuenta de que estaban en peligro. El desastre comenzó en el instante en que el escudo de Selídovo cayó. Por el norte, la defensa se fragmentó, y los rusos accedieron directamente a Kurájova. Las rutas de abastecimiento, antes consideradas seguras, quedaron expuestas en cuestión de días. Una carretera, una arteria abierta, era ahora un corredor de fuego. Pero lo que realmente sorprendió no fue solo la velocidad, sino el cambio de táctica. Las tropas rusas ya no avanzaban en masa, sino que se infiltraban a través de los flancos, usando enjambres de pequeños grupos. Tríos y escuadras de 5 hombres, cubiertos con camuflaje térmico, se deslizaban invisibles bajo la noche, burlando sensores y vigilancia electrónica. Las imágenes térmicas, antes herramientas clave de defensa, se volvieron casi inútiles. Los operadores ucranianos sabían que algo se movía cerca, sentían las vibraciones en el suelo, escuchaban los motores en la distancia, pero las pantallas estaban vacías. El enemigo estaba a escasos metros, pero era intangible, como un fantasma táctico. Tras la caída de Ugledar en el sur, el colapso fue aún más dramático. Lo que parecía una línea de defensa bien plantada en la estepa, resultó ser solo una ilusión. El terreno abierto no fue obstáculo para las incursiones veloces de los pequeños grupos motorizados. En apenas unos días, los atacantes recorrieron decenas de kilómetros, capturando aldeas y cortando rutas de escape una tras otra. La guerra electrónica jugó un papel letal. Las comunicaciones ucranianas se vieron interrumpidas casi por completo. Los drones, incapacitados, caían o perdían el control a bajas alturas. Sin ojos en el cielo, la coordinación se volvió imposible. Cada unidad quedó aislada, luchando a ciegas. Las consecuencias inmediatas fueron brutales. No solo era difícil evacuar heridos, sino que la falta de información y la respuesta tardía del mando provocaron caos y pánico. El mando superior, paralizado ante la rapidez del avance enemigo, no lograba dar órdenes claras ni reorganizar la defensa. Cada minuto perdido costaba vidas y posiciones. En un último intento desesperado, los defensores volaron la presa de Ternovka, liberando millones de metros cúbicos de agua hacia el sur. La crecida bloqueó temporalmente el avance ruso, pero también cortó rutas de retirada y dejó atrapados a propios y extraños. La decisión, nacida del pánico y la falta de alternativas, terminó complicando aún más la situación para ambos bandos. El riesgo era absoluto. No adaptarse a estas tácticas novedosas, ni actuar con urgencia, significaba la destrucción total. La combinación de nuevas estrategias, dominio tecnológico y errores de mando selló el destino de Kurájova mucho antes de que se luchara cada calle. Con la logística colapsada y la ciudad rodeada, la verdadera pesadilla estaba a punto de comenzar. La lucha urbana y la trampa final se vislumbraban en el horizonte. A medida que la ciudad quedaba sitiada y las opciones se reducían a resistir o rendirse, el desgaste interno y la desesperación se apoderaron de la guarnición. Ahora, el escenario estaba listo para la batalla dentro de Kurájova, donde cada edificio se convertiría en un campo de batalla y cada decisión determinaría la supervivencia o el colapso total. Cuando la retirada deja de ser una opción, la supervivencia depende de decisiones imposibles. La caída de la línea defensiva fue brutal y fulminante. Bombardeos masivos, con bombas guiadas y sistemas termobáricos, barrieron en cuestión de horas las posiciones ucranianas, destruyendo no solo trincheras, sino también la moral de los defensores. La ciudad, antes un bastión, se transformó en un infierno de ruinas humeantes y escombros. En medio de la devastación, el frente urbano colapsó. Los pocos grupos que quedaban fueron acorralados en un bolsillo mortal, sin posibilidad real de escapar o reorganizarse. Cada edificio se convirtió en una trampa, y cada callejón, en un corredor hacia la muerte. La garganta de Uspenovka era la última ruta de escape hacia el oeste. Pero para llegar allí, los soldados tuvieron que atravesar kilómetros de terreno bajo fuego constante, enfrentando emboscadas y combates intensos por cada metro de avance. La retirada, lejos de ser ordenada, se transformó en una lucha desesperada por la supervivencia.
El mando, paralizado por el miedo y la confusión, emitió órdenes contradictorias. Algunos oficiales pedían resistir a toda costa, otros insinuaban una posible retirada. Pero nadie asumió la responsabilidad de tomar una decisión clara. La ausencia de liderazgo convirtió la crisis en un caos absoluto. Sin un plan organizado, la retirada fue improvisada y caótica. Columnas enteras de vehículos quedaron atascadas, abandonando equipos vitales, municiones y hasta heridos a su suerte. La mortandad fue altísima. Decenas, quizás cientos de soldados quedaron atrapados o aniquilados sin siquiera tener la oportunidad de defenderse. El miedo y la soledad se apoderaron de quienes sobrevivían. La sensación de haber sido traicionados, por la indecisión de sus jefes, por la política que antepuso la imagen al sentido común, fue tan letal como cualquier proyectil. En la niebla de la batalla, la falta de liderazgo y coordinación convirtió la retirada en una masacre evitable. La lección es clara. Cuando los líderes dudan y el sistema falla, la tragedia se multiplica. Lo que pudo ser una retirada ordenada terminó en desastre, pérdidas irreparables y cicatrices que marcarán a toda una generación de soldados. Pero tras la devastación, no basta con lamentar los errores. Es fundamental entender qué enseñanzas dejó Kurákova para que futuras decisiones, militares o personales, no repitan el mismo destino. Un error en la guerra se paga con vidas, pero en la vida cotidiana, los ecos de estas lecciones también importan. ¿Qué podemos aprender de la caída de Kurákova, más allá de los titulares y los partes de guerra? Primero, la política nunca debe dictar la táctica militar. Cuando los líderes priorizan la imagen pública o temen tomar decisiones impopulares, la reacción llega tarde y el precio se multiplica. En Kurákova, cada hora de retraso costó no solo posiciones estratégicas, sino también la moral y la vida de quienes esperaban una orden clara que nunca llegó. Segundo, confiar ciegamente en infraestructuras sólidas, como muros de concreto, es inútil frente a amenazas tecnológicas y tácticas innovadoras. El adversario siempre busca el punto débil, y la historia está llena de fortificaciones superadas por estrategias adaptativas. La sobreconfianza en el concreto fue una ilusión peligrosa. Tercero, ignorar alertas y subestimar al adversario es el primer paso hacia el desastre. Testimonios y reportes desde el terreno avisaban de movimientos en los flancos, acumulación de reservas y nuevas tácticas nocturnas. Pero la cadena de mando prefirió minimizar el riesgo, creyendo que el enemigo actuaría como siempre. Esa negación permitió que la sorpresa se transformara en colapso. Cuarto, la falta de comunicación clara y de liderazgo efectivo multiplica el drama. Cuando las señales no llegan, o los mandos dudan y eluden su responsabilidad, la confusión se propaga más rápido que el enemigo. En Kurákova, voces desesperadas pedían refuerzos y directrices, pero recibieron silencio o respuestas vagas. En cualquier organización, militar o civil, este vacío es letal. Quinto, la capacidad de adaptación y la escucha activa de quienes están en la primera línea es vital. Las mejores decisiones nacen de la información real y de la flexibilidad para ajustar el plan. Los líderes que ignoran a su gente o se aferran a esquemas rígidos condenan a los suyos a la derrota. No aprender de estos errores es garantizar que se repetirán, ya sea en el campo de batalla, en una empresa o en la vida personal. El precio puede no ser siempre tan visible como una ciudad perdida, pero en recursos, oportunidades y seguridad, el costo es igual de devastador. El verdadero reto no está en analizar el pasado, sino en transformar el análisis en acción. Identificar las señales, actuar con decisión y rechazar la comodidad de la inercia es la única forma de romper el ciclo de la catástrofe. La historia de Kurákova es una advertencia para líderes y ciudadanos por igual. Pero, ¿qué podemos hacer de manera concreta para evitar caer en la misma trampa? Las respuestas están en los ejemplos prácticos y en las decisiones que tomamos cada día, incluso fuera de la guerra. La próxima catástrofe ya está siendo dibujada en los mapas.
La pregunta es si esta vez sabremos reaccionar. No basta con conocer los nombres de las ciudades ni los movimientos de las columnas. Lo esencial es aprender de las heridas abiertas por Kurájova y entender el precio de la negación, la demora y la falta de decisión. La inacción, el autoengaño y la postergación de medidas urgentes fueron las verdaderas armas que derribaron la defensa, mucho antes que cualquier dron o cañón. Hoy, la responsabilidad no termina en los cuarteles ni en los despachos de mando, sino que nos interpela a todos. Cada vida perdida, cada pueblo arrasado, cada oportunidad desperdiciada para anticipar lo inevitable, pesa sobre la conciencia colectiva. Cuando los errores se convierten en lecciones ignoradas, el riesgo no se limita al ámbito militar. Toda sociedad queda expuesta a repetir sus peores desastres. Kurájova no cayó solo por falta de recursos o por la superioridad del enemigo, sino por la incapacidad de decidir a tiempo y por dejar que la política nuble el juicio estratégico. Los mapas se vuelven trampas mortales cuando se niega el peligro real y se prefiere la comodidad de la ficción. El liderazgo, la logística y la información son armas decisivas, pero, si se usan tarde o mal, pueden volverse en contra de quienes creen controlarlas. La historia nos enseña que las crisis no avisan dos veces. La próxima vez, la diferencia entre la supervivencia y la catástrofe dependerá de la capacidad para actuar sin miedo, exigir responsabilidad a quienes deciden y nunca olvidar que las soluciones reales suelen ser las más difíciles y menos populares. Ahora el desafío es nuestro. ¿Seremos capaces de aplicar estas lecciones, exigir decisiones responsables y anticipar el peligro antes de que sea tarde? Porque si olvidamos, si caemos otra vez en la negación y la pasividad, pagaremos con vidas, recursos y quizás con el futuro mismo.